El viento cortaba como cuchillas afiladas por las calles oscuras de Ciudad de México aquella noche. La lluvia, intensa e incesante, parecía no dar tregua, transformando las aceras en riachuelos lodosos. Entre los peatones que luchaban para protegerse bajo frágiles paraguas y abrigos empapados, Miguel caminaba apresurado. Llevaba en los brazos una caja de madera desgastada, llena de pescados frescos que había vendido en el mercado durante el día. A pesar de la delgadez evidente y del semblante cansado, sus ojos brillaban con una determinación que raramente se veía en chicos de su edad. Sus pies descalzos estaban cubiertos de lodo, y cada paso era un recordatorio de las dificultades que enfrentaba diariamente. Miguel no era un chico cualquiera, era un sobreviviente. Desde que su madre falleciera, se había convertido en la principal fuente de sustento de la casa, haciendo lo posible y lo imposible para cuidar de su padre enfermo, Juan. Cada noche volvía a casa con el poco dinero que conseguía, contando cada centavo para asegurar que su padre tuviera los medicamentos necesarios. La avenida Reforma estaba especialmente concurrida aquella noche. El tráfico parecía caótico, con bocinas sonando y luces de faros cortando la oscuridad. Miguel apretó el paso, esquivando charcos y evitando chocar con los peatones apresurados. Estaba casi cruzando la calle cuando un sonido agudo cortó el aire. Un grito. Era el tipo de grito que helaba la sangre, cargado de miedo puro. Miguel se giró rápidamente y divisó la escena. Una niña de cabello rubio, aparentando tener su edad, estaba parada en medio de la calle, inmóvil como una estatua. Su mirada estaba fija en las luces de un autobús que se acercaba a toda velocidad. Era evidente que el conductor no la había visto. Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza. Todo a su alrededor pareció desacelerarse, excepto por su propio instinto. Sin pensarlo dos veces, soltó la caja de pescados en el suelo. El sonido de los pescados cayendo en la acera mojada apenas se registró en su mente. Corrió con toda la fuerza que su pequeño cuerpo le permitía, ignorando el cansancio que sentía desde el amanecer. El autobús estaba a pocos metros de la niña. El conductor finalmente se dio cuenta del peligro, pero era demasiado tarde para frenar. ¡Cuidado!, gritó Miguel mientras extendía los brazos para agarrarla. En el último segundo, logró rodear a la niña por la cintura y tirar de ella hacia atrás con fuerza. Ambos cayeron en la acera, rodando por la superficie áspera. El autobús pasó junto a ellos con un rugido ensordecedor. Tan cerca que Miguel sintió el desplazamiento de aire tirando de él brevemente hacia la calle. Por un momento, todo quedó en silencio, excepto por el sonido de la lluvia y la respiración pesada de Miguel. Parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La niña estaba viva, lo había logrado. Ella sollozaba suavemente, su cabello mojado pegado al rostro. Miguel la observó con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó con la voz temblando de agotamiento y alivio. La niña asintió, pero estaba claramente en estado de shock. Su piel estaba pálida y sus ojos, grandes y azules como el cielo de invierno, estaban húmedos. Antes de que pudiera decir algo, el sonido de pasos apresurados llamó la atención de Miguel. Una mujer elegantemente vestida apareció corriendo. Sus zapatos de tacón golpeaban la acera con fuerza, y su abrigo caro estaba parcialmente mojado por la lluvia. Era evidente que no solía frecuentar ese tipo de barrio. Había algo en su postura, la forma en que sostenía el bolso de cuero cerca del cuerpo y miraba alrededor con cautela, que indicaba que estaba fuera de su zona de confort. ¡Alicia!, gritó la mujer con la voz llena de desesperación. Se arrodilló junto a la niña, atrayéndola hacia un abrazo apretado. Las manos delicadas y bien cuidadas de la mujer temblaban mientras examinaba a su hija.
verificando cada centímetro para asegurarse de que estaba ilesa. Alicia, aún en estado de shock, comenzó a llorar abiertamente, enterrando el rostro en el hombro de su madre. —¿Estás bien? ¿Qué pasó? —preguntó la mujer, aunque su atención estaba enfocada enteramente en su hija. Fue entonces cuando notó a Miguel. Él estaba parado allí, empapado de pies a cabeza, con el pecho subiendo y bajando rápidamente mientras trataba de recuperar el aliento. Sus ojos oscuros estaban fijos en la mujer, pero había algo en los hombros tensos y la postura encorvada que indicaba que estaba a punto de salir corriendo. —¿Fuiste tú quien salvó a mi hija? —preguntó la mujer, levantándose y caminando hacia él. La incredulidad en su voz era palpable. Miguel se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente, aunque su respiración aún estaba acelerada. Ella estaba en medio de la calle. Alguien tenía que hacer algo. La mujer lo miró por un momento, como si estuviera tratando de comprender la simplicidad de la respuesta. Entonces abrió su bolso de cuero y sacó una cartera. Sin vacilar, sacó varios billetes de 500 pesos y se los extendió a Miguel. —Aquí, por favor, acéptalos. Es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte. Miguel miró el dinero pero no hizo ademán de tomarlo. Sacudió la cabeza, con los ojos fijos en el suelo. —No quiero dinero, señora —dijo con la voz baja pero firme—. Solo, mi padre está muy enfermo. No podemos comprar sus medicinas. Si pudiera ayudar, sería más que suficiente. Las palabras de Miguel parecieron cortar a Mariana como un cuchillo. No era el tipo de petición que esperaba oír. Él no quería caridad, quería ayuda. Por un momento se quedó sin palabras. Algo en ese chico la conmovió de una manera que no podía explicar. —¿Cuál es el nombre de tu padre? ¿Dónde viven? —preguntó Mariana, su voz más suave ahora. Miguel dudó, pero acabó respondiendo. Sabía que no tenía otra opción. Si esa mujer realmente pudiera ayudar, tal vez habría esperanza para su padre. —Vivimos en la calle Cedro, al final del callejón —dijo, señalando en la dirección vaga de su casa. Mariana asintió, guardando el dinero de vuelta en el bolso. —Iré allí. Quiero ver cómo puedo ayudar. Extendió la mano hacia Miguel, pero él no la tomó. En su lugar, volvió a donde había dejado su caja de pescados. La mayoría de los pescados estaban perdidos, sucios o esparcidos por la acera, pero recogió los pocos que aún estaban intactos. El cuidado con que los colocó de vuelta en la caja llamó la atención de Mariana. Él cargaba ese peso, literal y figurativamente, con una dignidad que era difícil de ignorar. Mientras Mariana seguía a Miguel por la calle, tratando de equilibrar su paraguas contra el fuerte viento, no podía dejar de preguntarse cómo un niño tan joven podía ser tan valiente. Poco sabía ella que ese encuentro no solo cambiaría la vida de Miguel, sino también la suya. Mariana López ajustó el paraguas contra la lluvia que no daba señales de disminuir mientras seguía a Miguel por las calles estrechas y mal iluminadas. El agua escurría por los lados de su abrigo caro, pero ella no parecía importarle. La figura delgada del chico frente a ella era todo lo que ocupaba su mente. Él caminaba en silencio, equilibrando la caja de pescados con cuidado, como si cada uno aún fuera precioso, a pesar de que gran parte estaba arruinada. Miguel no miraba hacia atrás, estaba nervioso. Sus hombros lo delataban. No estaba acostumbrado a personas de apariencia tan distinguida como Mariana en su mundo. Las calles que él conocía estaban pobladas por trabajadores exhaustos, vendedores ambulantes y a veces personas que simplemente habían renunciado a la vida. Ahora, una mujer elegante que claramente no pertenecía a ese escenario estaba detrás de él, ofreciendo ayuda. No tenía sentido para él. Doblaron una esquina y Mariana finalmente vio dónde vivía.
El callejón era estrecho y oscuro, con lámparas parpadeantes en lo alto. Casas improvisadas se alineaban en filas desiguales, con paredes hechas de tablas viejas y pedazos de metal oxidado. La entrada de la chabola de Miguel estaba parcialmente cubierta por una lona azul, atada con cables y piedras para protegerlos de la lluvia. Pero incluso bajo la lona, las gotas de agua escurrían continuamente. Mariana sintió una punzada en el pecho. Conocía la pobreza en teoría. Había tratado pacientes en condiciones difíciles durante su carrera, pero estar allí, en ese lugar, era diferente. Era un recordatorio cruel de cuán injusto podía ser el mundo. «Es aquí», dijo Miguel, finalmente mirando hacia atrás. No parecía avergonzado, pero había una especie de resignación en su voz, como si estuviera acostumbrado a explicar su realidad a extraños. «Mi padre está adentro». Sostuvo la lona y entró. Mariana dudó por un momento antes de seguirlo. Tan pronto como entró, el olor la golpeó. Una mezcla de moho, humedad y medicamentos viejos. El interior era pequeño y mal iluminado, con solo una bombilla colgando de un cable. Había una cama en la esquina donde un hombre de mediana edad estaba acostado, cubierto por una manta delgada. Su rostro estaba pálido, y la tos ronca que resonaba por el espacio denunciaba su estado crítico. «Papá, esta es la doctora Mariana López», anunció Miguel colocando la caja de pescados en el suelo. «Ella dijo que quiere ayudar». Juan intentó levantarse, pero la fuerza no vino. Se recostó lentamente contra la pared, sus ojos tratando de enfocarse en la mujer que acababa de entrar. Su voz era débil y ronca, pero había un toque de cordialidad. «Gracias por venir hasta aquí. No sé qué le dijo mi hijo, pero estamos yendo lo suficientemente bien. No quiero molestarla». Mariana se acercó, arrodillándose junto a la cama. Sus ojos expertos analizaron a Juan rápidamente, registrando detalles como la coloración de su piel, el cansancio en su mirada y el sonido de su respiración, que silbaba con cada inspiración. «Usted no está bien», afirmó Mariana con la calma autoritaria que usaba en su profesión. «Esa tos y su dificultad para respirar indican algo grave. Necesitamos llevarlo al hospital». Juan sacudió la cabeza tosiendo una vez más. «No podemos pagar por eso. Ya he aceptado la idea de que tal vez no tenga mucho tiempo. Lo que importa ahora es que Miguel esté bien». «¡Papá!», protestó Miguel, sus ojos brillando de indignación. Se acercó rápidamente, sosteniendo la mano de su padre. «No hables así. La doctora Mariana dijo que puede ayudar. ¿Por qué no la dejas intentar?» Mariana observó al chico, impresionada por la pasión en su voz. Era evidente que Miguel no tenía muchas cosas en la vida, pero tenía algo que muchos habían perdido: esperanza. «No se preocupe por los costos», dijo ella mirando directamente a Juan. «Yo me encargaré de eso. Lo que importa ahora es que reciba el tratamiento necesario». Juan dudó. No estaba acostumbrado a aceptar ayuda, especialmente de extraños, pero algo en el tono de Mariana lo hizo ceder. Asintió lentamente y Mariana sintió un alivio momentáneo. Mientras tanto, Miguel comenzó a organizar la pequeña casa, como si quisiera mostrarle a Mariana que eran personas decentes, incluso en medio de la pobreza. Cogió los pescados restantes y los colocó en un cuenco viejo. Luego comenzó a limpiar el suelo húmedo con un trapo que ya parecía estar al límite de su utilidad. Mariana observó al chico, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza. No debería tener que cargar tanto peso a tan corta edad. Cuando terminó de arreglar, ella se levantó. «Miguel, necesito preguntarte algo. ¿Estás yendo a la escuela?» Sabía la respuesta, pero quería oírlo decirlo. Él se detuvo por un momento mirando al suelo. «No, señora. Trabajo en el mercado.
Es lo que necesitamos ahora. Mariana suspiró, tratando de no dejar que la frustración se notara. Eres un chico inteligente, Miguel. Te mereces una oportunidad de estudiar, de tener un futuro diferente. Prometo que encontraré una solución. Él no respondió, pero algo en su mirada decía que quería creerle, aunque no supiera cómo. Esa noche, Mariana volvió a casa con la mente llena de pensamientos. Ya había decidido que ayudaría a Miguel y Juan, pero la profundidad de su situación la dejó inquieta. Por primera vez en años, sintió que estaba frente a algo que no podría resolver solo con dinero. Había algo más profundo aquí, algo que exigía más que solo generosidad. Exigía compromiso. Mientras tanto, en la pequeña chabola, Miguel se sentó junto a su padre. Sostenía la mano de Juan, sintiendo la piel fría y delgada como papel. A pesar de todo el dolor e incertidumbre, Miguel estaba decidido a luchar. La visita de Mariana había reavivado algo dentro de él. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, las cosas pudieran cambiar. La mañana siguiente llegó más fría y gris que la noche anterior. La lluvia había disminuido a una llovizna leve, pero el viento llevaba un frío cortante que hacía doler los huesos. Miguel, con los ojos aún pesados de cansancio, ayudaba a su padre, Juan, a prepararse para salir. El viejo abrigo que Juan vestía estaba desgastado, con remiendos hechos por Miguel, con pedazos de tela que había encontrado. Temblaba, pero no se quejaba. «Papá, tienes que intentar comer algo antes de irnos», insistió Miguel, sosteniendo un plato con un caldo ralo que había preparado con las sobras de la cena de la noche anterior. Juan sacudió la cabeza, la tos interrumpiendo su intento de respuesta. «No te preocupes por mí, hijo, solo quiero que esto termine rápido. Cuanto antes volvamos, mejor». Miguel desvió la mirada, fingiendo estar ocupado con algo en el suelo. Sabía que las palabras de su padre no eran solo sobre el hospital. Juan había aceptado hace mucho tiempo que su salud estaba deteriorándose. Para él, cada esfuerzo parecía ser una batalla perdida. El sonido de un coche deteniéndose frente a la chabola llamó la atención de ambos. Miguel corrió hacia la puerta y vio el sedán negro de Mariana estacionado en la entrada del callejón. Era un contraste llamativo con el paisaje alrededor, un recordatorio de que ella era de otro mundo, un mundo que Miguel solo veía de lejos. Mariana salió del coche, usando un abrigo pesado que parecía nuevo. Llevaba una expresión seria, pero no severa, como alguien que tenía trabajo importante que hacer. Miró a Miguel y luego a Juan, que intentaba salir de la chabola con la ayuda de un bastón. «¿Está todo listo?», preguntó ella, con un tono que indicaba que no estaba allí para perder el tiempo. Miguel asintió, sosteniendo el brazo de su padre mientras lo ayudaba a caminar. Juan parecía más pequeño bajo el peso de la enfermedad, casi demasiado frágil para enfrentar el viento frío. Mariana observó la escena con un nudo en la garganta. No era solo la condición física de Juan lo que le preocupaba. Era el silencio resignado de un hombre que parecía estar cargando no solo su propio dolor, sino también la responsabilidad de no ser una carga para su hijo. El Hospital General de México era un edificio imponente, con paredes de vidrio que reflejaban el cielo gris. Por dentro, el vestíbulo era amplio y brillante, con pisos de mármol y una recepción impecable. Miguel nunca había estado en un lugar así antes. Sostenía el brazo de su padre mientras miraba alrededor, incómodo con el lujo y la eficiencia que parecían sofocar el ambiente. Las personas alrededor estaban bien vestidas, ocupadas con sus propios problemas. Ninguno de ellos parecía notar al chico de ropa desgastada y pies aún un poco sucios que caminaba al lado de su padre enfermo. «Vengan, ya lo preparé todo», dijo Mariana, guiándolos hasta el ascensor. Juan vaciló al pasar por la recepción, como si esperara que alguien lo detuviera en cualquier momento.
Cuando finalmente entraron en el ascensor, miró a Mariana. Realmente no sé cómo agradecerle por esto, doctora. No sé qué hicimos para merecer tanta bondad. Mariana sacudió la cabeza, sonriendo ligeramente. No se trata de merecimiento, Juan. Se trata de hacer lo correcto. Usted necesita ayuda, y es para eso que estoy aquí. Cuando llegaron al piso del ala médica, un equipo ya estaba esperando. Las enfermeras llevaron a Juan para hacer los exámenes iniciales, dejando a Mariana y Miguel solos en el pasillo. El silencio entre ellos era palpable. ¿Se pondrá bien?, preguntó Miguel, finalmente rompiendo el silencio. Mariana lo miró, viendo algo en sus ojos que le recordaba a los pacientes más difíciles que había tratado. Esperanza mezclada con miedo. Sabía que no podía prometer nada. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Está en buenas manos ahora. Miguel asintió, pero el peso de la incertidumbre parecía doblar sus hombros. Se quedó parado en el pasillo, mirando hacia la puerta por la que su padre había desaparecido, como si pudiera protegerlo incluso a la distancia. Mientras Juan pasaba por los exámenes e iniciaba el tratamiento, Mariana comenzó a trabajar en otra promesa que había hecho: cambiar la vida de Miguel. La conexión que sentía con ese chico iba más allá del simple deber profesional. Le recordaba algo que ella misma había perdido hace mucho tiempo, una sensación de propósito, de impacto directo. Después de algunas llamadas y reuniones, Mariana logró asegurar una beca de estudios completa para Miguel en el Colegio Americano de México, una de las escuelas más prestigiosas de la ciudad. Era un lugar que formaba líderes, pero que raramente abría espacio para alguien con el origen de Miguel. Cuando Mariana le contó la noticia, él quedó incrédulo. ¿Yo? ¿Estudiar allí? Esto es una broma, ¿no? No, Miguel, respondió Mariana, con una sonrisa tranquilizadora. Te mereces esta oportunidad. Eres un chico inteligente y determinado. Yo creo en ti. Él se quedó en silencio procesando las palabras, pero el miedo de no encajar era evidente en sus ojos. Esos niños no son como yo. Se darán cuenta de que no pertenezco a ese lugar. Miguel, dijo Mariana, arrodillándose para quedar a su altura. La única diferencia entre tú y ellos es que tú tuviste que crecer más rápido. Eso te hace más fuerte, no menos. Y créeme, encontrarás tu lugar. A pesar de las palabras de Mariana, el primer día de Miguel en el colegio americano fue una pesadilla. Entró en la escuela usando el uniforme que Mariana había comprado para él, pero eso no borraba la incomodidad de estar rodeado de niños de familias ricas que andaban con mochilas caras y teléfonos de última generación. En el recreo, oyó susurros y risas mientras pasaba por el pasillo. Algunos alumnos lo miraban con curiosidad, otros con desprecio velado. Intentó mantenerse invisible, pero era imposible. Era diferente, y todos lo sabían. Fue entonces cuando Alicia, la hija de Mariana, lo encontró. Ya había oído hablar del chico que había salvado su vida, pero aún no sabía qué pensar de él. Cuando lo vio sentado solo en la cafetería, decidió acercarse. «Hola, Miguel», dijo ella, con una sonrisa vacilante. «¿Puedo sentarme aquí?» Él la miró, sorprendido. Por un momento pensó que era algún tipo de broma, pero la sonrisa de ella parecía genuina, y él se encogió de hombros. Claro, fue el inicio de una amistad que cambiaría la vida de ambos. A pesar de las diferencias obvias, Alicia veía algo en Miguel que los otros no veían: su fuerza, su resiliencia. Y con el tiempo, otros alumnos comenzaron a verlo también. El tratamiento de Juan comenzó de forma intensa. En los primeros días en el Hospital General, fue sometido a una batería de exámenes y procedimientos médicos que parecían interminables. Cada nueva máquina y cada consulta con un especialista hacían que Juan se sintiera más pequeño, como si estuviera siendo engullido por un sistema mucho más grande que él. A pesar de esto, había algo reconfortante
en saber que estaba recibiendo atención médica de primera línea, algo que nunca había imaginado posible. Miguel visitaba el hospital todos los días después de la escuela. Llegaba cargando una pequeña bolsa con frutas o el caldo que lograba preparar en casa. El viaje hasta allí era largo, 2 autobuses y una caminata de 15 minutos. Lo hacía sin quejarse, pero Mariana notó el cansancio creciente en el chico. «Miguel, no necesitas venir todos los días», le dijo en un tono gentil después de encontrarlo sentado al lado de la cama de Juan, con los ojos semicerrados por el sueño. «Tu padre está en buenas manos aquí». Miguel sacudió la cabeza, frotándose los ojos. «Él necesita saber que no está solo». «Es lo que mi madre siempre decía. Nadie debe enfrentar las cosas solo». Mariana sintió un nudo en el corazón al oír esto. Nunca había preguntado sobre la madre de Miguel, pero ahora se daba cuenta de que su ausencia era una pieza importante en el rompecabezas de esta familia. Era como si él llevara la memoria de ella en cada decisión que tomaba. Mientras Juan recibía cuidados intensivos, Miguel continuaba su difícil adaptación al colegio americano. A pesar de los esfuerzos de Alicia por integrarlo, el prejuicio de muchos alumnos aún era evidente. Las risas ahogadas y los susurros no cesaron, y en algunas ocasiones Miguel incluso encontraba notas anónimas dejadas en su casillero con mensajes crueles. «No perteneces aquí. Vuelve al callejón de donde viniste». Miguel trataba de ignorarlo. Sabía que no podía darse el lujo de flaquear. Pero en una tarde particularmente difícil, después de una clase de matemáticas en la que el profesor había elogiado su desempeño, algo que claramente molestó a algunos alumnos, fue confrontado en el pasillo por un grupo de chicos mayores. «Oye, chico del mercado», dijo uno de ellos, bloqueando el paso de Miguel. «¿Crees que eres más listo que nosotros solo porque sabes resolver unas ecuaciones?» Miguel intentó pasar por ellos, pero otro chico empujó su hombro. «No quiero problemas», dijo manteniendo la voz firme pero baja. «¿Problemas?», se rió el líder del grupo. «Tú eres el problema, Miguel. Gente como tú no debería estar aquí». Antes de que algo peor sucediera, una voz clara cortó el aire. «Déjenlo en paz». Era Alicia. Apareció como una tormenta, el rostro enrojecido de rabia. Los chicos dudaron, pero se rieron antes de alejarse. «Alicia, ¿lo estás defendiendo?», provocó uno de ellos. «Pensé que tenías más sentido común». «¿Sentido común?», replicó ella. «Creo que ustedes deberían intentar tenerlo. Les podría hacer bien». Se fueron, murmurando comentarios amargos. Alicia se volvió hacia Miguel, que estaba parado, los puños cerrados a los lados de su cuerpo. «¿Estás bien?», preguntó ella. Él asintió, pero su expresión decía otra cosa. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó, su voz cargada de algo que parecía más vergüenza que gratitud. «Porque estaban equivocados», respondió Alicia, cruzando los brazos. «Y porque no mereces ser tratado así». Él no respondió, pero había un destello de algo en sus ojos. Tal vez admiración, tal vez gratitud. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que, a pesar de todos los obstáculos, no estaba completamente solo. Mientras tanto, en el hospital, Mariana se sumergía en la historia de Juan durante sus visitas diarias. Conversaban largamente mientras él estaba internado, y fue durante una de esas conversaciones que ella escuchó algo que despertó una sensación extraña. «Cuando éramos pequeños, mi hermana y yo éramos inseparables», contó Juan, la voz baja, mientras miraba por la ventana de la habitación del hospital. «Pero nuestra familia... Bueno, las cosas no salieron bien. Mis padres lo perdieron todo. Mi hermana fue dada en adopción. Nunca más la vi». Mariana frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Cuántos años tenía ella cuando eso pasó?», preguntó. Juan suspiró. «Unos 5, quizás 6.
Yo tenía 8. Era pequeña, pero ya era terca como una mula. Siempre decía que se convertiría en alguien importante. No sé qué pasó con ella, pero a veces aún pienso en ella. Mariana se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar las palabras de él. Había algo familiar en la historia, muy familiar. Pero no quería precipitarse. ¿Cuál era su nombre?, preguntó finalmente, tratando de sonar casual. Mariana, respondió Juan, sonriendo con tristeza. Mari la llamaba yo. El corazón de Mariana se aceleró. La conexión era imposible de ignorar. Ella misma había sido adoptada a los 5 años y tenía vagos recuerdos de un hermano mayor, alguien que solía llamarla Mari. Pero podía ser una coincidencia, ¿verdad? No tenía sentido que el destino los reuniera de forma tan improbable. Aún así, sabía que no podría descansar sin respuestas. Esa misma tarde, después de salir del hospital, Mariana hizo una llamada a un laboratorio de pruebas genéticas con el que ya había trabajado antes. Consiguió muestras de ADN de Juan bajo el pretexto de verificar predisposiciones genéticas relacionadas con su condición de salud. Después de entregar el material, se quedó mirando el sobre con las manos temblorosas. ¿Y si es verdad?, susurró para sí misma. Los días siguientes fueron de espera ansiosa para Mariana. Continuaba supervisando de cerca el tratamiento de Juan y la adaptación de Miguel, pero la posibilidad de que Juan pudiera ser su hermano perdido nunca salía de su mente. Por otro lado, se preguntaba cómo cambiaría esto las cosas. ¿Aceptarían ellos la verdad? ¿Cuáles eran las probabilidades de que sus vidas estuvieran tan entrelazadas? Mientras tanto, Miguel comenzó a destacarse en la escuela, a pesar de las dificultades sociales. Tenía un talento natural para las matemáticas y las ciencias, y su determinación llamó la atención de profesores y compañeros que antes lo ignoraban. Alicia permaneció a su lado, animándolo y a veces defendiéndolo. Sin embargo, Miguel sentía que algo estaba cambiando en Mariana. Había un distanciamiento sutil en ella, como si siempre estuviera distraída. Él lo notó, pero no sabía cómo preguntar. Solo podía esperar que no fuera algo malo. Un día, Mariana recibió una llamada del laboratorio. El resultado de la prueba estaba listo. Sus manos temblaban mientras abría el sobre y leía las palabras que confirmaban sus sospechas. Juan era su hermano biológico. La emoción la golpeó como una ola y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Es él», susurró. «Es mi hermano». Mariana sabía que necesitaba contar la verdad. Pero ¿cómo? ¿Y cuándo? La revelación tendría que hacerse con cuidado, pues cambiaría la vida de todos ellos para siempre. El pasillo del hospital estaba silencioso esa tarde. Era un contraste con el caos habitual de enfermeros corriendo para atender pacientes y médicos discutiendo historiales. Mariana López caminaba lentamente hacia la habitación de Juan, sintiendo el peso del sobre que llevaba en su bolso. El resultado de la prueba de ADN quemaba como fuego en sus manos. Sabía lo que estaba escrito allí, pero lo que más le asustaba era la reacción de Juan y Miguel. Dentro de la habitación, Juan estaba sentado en su cama de hospital, con una expresión ligeramente más saludable. El tratamiento intensivo estaba funcionando, y ya podía hablar con más facilidad, aunque aún se cansaba rápidamente. A su lado, Miguel estaba sentado en una silla, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en un libro de matemáticas que Mariana le había comprado. Cuando Mariana entró en la habitación, ambos levantaron la mirada. Miguel sonrió, como hacía siempre que la veía. A pesar de su desconfianza inicial, había comenzado a confiar en ella. Para él, Mariana era más que una doctora. Era alguien que había dado esperanza a su familia. «Doctora Mariana», saludó Juan, con una sonrisa débil. «Parece que tiene buenas noticias, ¿no?».
Mariana vaciló. No era una mujer que soliera sentir miedo. En el quirófano era conocida por su precisión y calma bajo presión. Pero allí, en esa habitación de hospital, se sentía vulnerable. Lo que estaba a punto de decir podría cambiarlo todo. Cerró la puerta detrás de ella y colocó el sobre en la mesa al lado de la cama. Respirando profundamente, se sentó en la silla al lado de Miguel. Su corazón latía acelerado, pero su voz sonó firme. «Juan, Miguel», comenzó mirando de uno a otro. «Tengo algo importante que decirles. Algo que puede ser un poco difícil de creer». Juan frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Qué pasa, doctora?». Mariana tomó el sobre, lo abrió y sacó la hoja de papel con el resultado de la prueba de ADN. Miró el documento por un momento antes de encontrar los ojos de Juan. «Juan, pedí que se hiciera una prueba de ADN. Fue una iniciativa mía porque algo en tu historia me parecía muy familiar. El resultado confirmó lo que ya sospechaba». Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras correctas. «Eres mi hermano». El silencio que siguió fue pesado. Juan parpadeó, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de oír. Miguel miró a Mariana, confundido, como si esperara que ella lo explicara mejor. La habitación parecía más pequeña, como si el aire hubiera sido succionado hacia afuera. «¿Qué?», preguntó Juan finalmente. Su voz era casi un susurro. «¿Cómo es esto posible?». Mariana sonrió levemente, pero sus ojos estaban húmedos. «Fui adoptada cuando tenía 5 años. Siempre supe que tenía un hermano, pero nunca supe qué pasó con él. Cuando me contaste sobre tu infancia y sobre Mari, todo encajó. Sabía que necesitaba confirmarlo». Juan se recostó en la cama, llevando una mano a su frente. Parecía aturdido, como si la información fuera demasiado grande para procesarla. «Mari, siempre me pregunté dónde estabas. Siempre quise saber si estabas bien, si habías sido feliz». «Estuve bien», dijo Mariana con voz baja. «Tuve una vida cómoda. Mis padres adoptivos me dieron todo lo que necesitaba, pero siempre sentí que faltaba algo. Siempre sentí que había una parte de mí que no podía alcanzar». Miguel miró de uno a otro, aún tratando de comprender. «Entonces, ¿usted es mi tía?». Mariana rió suavemente, limpiando una lágrima que corría por su rostro. «Sí, Miguel, soy tu tía». La emoción se apoderó de la habitación. Juan comenzó a reír suavemente, pero la risa pronto se transformó en lágrimas. Cubrió su rostro con las manos, y su voz salió entrecortada. «Nunca pensé que te vería de nuevo. Nunca pensé que el destino pudiera hacer algo así». Mariana tomó la mano de él, apretándola con fuerza. «Yo tampoco lo imaginé nunca, Juan. Pero estoy aquí ahora. Estamos juntos de nuevo». Miguel observaba todo, sin saber exactamente cómo reaccionar. Parte de él estaba emocionada al ver a su padre tan vulnerable, tan feliz. Otra parte estaba cautelosa. ¿Qué significaba esto para ellos? La vida que tenían ya era lo suficientemente complicada. Mariana parecía una bendición, pero ¿y si decidía irse algún día? Él no sabía si podría lidiar con más pérdidas. Mariana notó la vacilación en la mirada de Miguel y se acercó a él. «Miguel, sé que esto es mucho para asimilar, pero quiero que sepas que estoy aquí para ustedes. No me voy a ninguna parte. Prometo que haré todo lo que pueda para ayudarte a ti y a tu padre». Miguel asintió lentamente. Quería creerle. Tal vez, por primera vez, tenía una oportunidad real de tener una familia de nuevo.